Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Por qué no hay más niñas y mujeres en las ciencias, en puestos directivos, en posiciones de poder? No tiene nada que ver con las capacidades de las niñas y las mujeres. Tiene más que ver con las violencias y discriminaciones que padecemos todos los días. Acompáñenos, va a estar con nosotros la doctora Mónica Luna para platicar de estos temas en el contexto del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con esta fecha se trata de colaborar en la igualdad de género, incluyendo el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. En todo el mundo, solo el 33% del personal de investigación está compuesto por mujeres. De acuerdo con el Centro de Investigación de Política Pública, en deserción escolar, 3 de cada 5 mujeres abandonan los estudios por falta de recursos, el matrimonio o el embarazo. En el ámbito profesional en México, la mujer percibe un promedio de 36% menos que un hombre. La violencia contra las mujeres llega al grado de feminicidio. 8 mujeres son asesinadas diariamente solo por el hecho de ser mujeres. La autonomía femenina requiere condiciones necesarias de derechos humanos: acceso a la vida, al agua, a un espacio de vivienda digno, a una pertenencia étnica, al desarrollo humano en todas sus capacidades, educación, ropa, alimento, espacios libres de violencia. Para ejercer la autonomía, necesitamos que niñas y mujeres tengan opciones sobre las cuales sea posible elegir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis y recientemente pasó el 11 de febrero. Y ese día se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Pero hoy queremos revisar precisamente toda esta serie de información que a veces no nos damos cuenta y solo estamos respondiendo pues como a lo que la costumbre nos dice, que las niñas no son buenas en matemáticas y que no son buenas para las ciencias duras o las ciencias exactas o la ciencia en general. Así que hemos invitado a una experta y ella es la doctora Mónica Luna. Y yo digo experta porque además encabeza un proyecto sumamente importante del cual, bueno, pues es la cabeza y ha tenido una serie de experiencias y de contacto muy, muy cercano con la realidad que viven miles de niñas y mujeres en nuestro país. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Doctora Mónica Luna, ella es investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis y encabeza un laboratorio, ya decía yo, sumamente importante, pero con un nombre muy largo, así que lo va a decir ella. Gracias por acompañarnos, sí. Bienvenida. Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto, Lidia, nuevamente estar aquí en este espacio y poder compartir con tu auditorio. Sí, el laboratorio es un laboratorio de antropología aplicada para atención de casos de violencia feminicida, y la violencia feminicida abarca un rango grande de diferentes tipos y modalidades de violencia, y bueno, desde ahí también estamos atentas y al pendiente de, por ejemplo, violencia en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, también abarcamos esos puntos. Y justo de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es esta fecha y por qué se celebra el 11 de febrero como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia? Ya decía yo que, bueno, a veces nos pasa de largo y otros no tomamos como la conciencia de la importancia de seguir conmemorando este tipo de días, no porque sea una celebración, al contrario, como siempre decimos, como con el 8M, ¿no? No es que sea una celebración, es que es necesario revisar qué está pasando y pues qué más podemos hacer. Sí, esta es una fecha que en realidad es reciente de celebración. En 2015 la ONU decretó el 11 de febrero como el Día de la Ciencia de la Niña y la Mujer, y justamente de lo que se trata esta fecha es de reconocer todo el rezago que hay y reconocer todos los elementos de aporte que niñas y mujeres tenemos para nuestra sociedad y cómo entonces tenemos que erradicar esas brechas que nos impiden acceso a educación, acceso a la capacitación,
capacitación y también espacios laborales. Entonces este día se conmemora para resaltar, y sí, aquí habría que celebrar muchas mujeres que están ocupando espacios laborales, espacios académicos, espacios de desarrollo científico, pero reconocer también que todavía nos falta mucho y que sigue habiendo una subrepresentación de niñas y mujeres en los espacios de desarrollo científico y laboral. ¿Qué es la subrepresentación? A mí me suena con que no estamos en igualdad de circunstancias, pero a ver, explícanos tú este término. Sí, es importante. Estas subrepresentadas quiere decir que no estamos ocupando la misma cantidad de espacios en igualdad que los varones. Es decir, somos siempre menos mujeres, somos siempre menos niñas en espacios educativos, son siempre menos mujeres en espacios de ciencias exactas, son menos mujeres en espacios de dirección a nivel de CEOs de empresas, o están mucho en la industria, pero como operarias, ¿no? No entonces, en puestos directivos. No puestos directivos. La subrepresentación quiere decir entonces que hay una inequidad, que menos mujeres accedemos a igualdad de trabajo, de educación, de espacios laborales, y si accedemos hay un costo con esto, ¿no? Entonces hay muchas estadísticas que nos dicen cómo a nivel mundial niñas y mujeres seguimos siendo una minoría en estos espacios, aunque a nivel mundial la población es mayormente femenina. Esto nos habla de inequidad. El tema no es que las mujeres no seamos capaces de ocupar estos puestos, el tema va mucho más allá. Es como cuando en política empezó a darse estas modificaciones a la ley para que fueran representaciones por cuotas, ¿no? Tantos hombres, tantas mujeres, 50 y 50 en espacios de elección popular, por ejemplo. Y en el tema de la ciencia, creo que va por el mismo rumbo, porque no tenemos las condiciones igual que los varones para poder desarrollarnos en estos ámbitos, ¿no? ¿Hay alguna estadística sobre mujeres en las ciencias y en el ámbito educativo, niñas y mujeres en estos ámbitos? Sí, por ejemplo, a nivel mundial, el 33% de la población de personal de investigación está compuesto por mujeres, ¿no? Y es muy difícil es menos fácil que accedamos a recursos financieros o que lideremos equipos. También, por ejemplo, aquí en el Colegio de San Luis, es importante esto que dice, no se trata de una cuota que cubra, sino de identificar por qué no logramos esa equidad. En el Colegio de San Luis, que es un centro público CONACYT, tenemos un total de 58 personas en investigación y docencia, pero de estas 37 son hombres y solo 21 somos mujeres, es decir, ni la mitad por ahí, ¿no? También hay una cuestión que tiene que ver con el abandono de los espacios educativos, y generalmente el abandono de niñas y adolescentes es por embarazo. Es por embarazo porque se unen en matrimonio, y el 40% de las mujeres que son madres durante el periodo educativo, pues que tendríamos que analizar por qué, dejan y abandonan. Pocas mujeres regresan al espacio laboral una vez que son madres también. Entonces tenemos que considerar que si bien logramos acceso a diferentes puntos, prácticas y creencias como que la crianza es exclusiva de las mujeres, pues nos rezaga más en estos puntos. Hay un par de datos que no me acuerdo si tú fuiste quien nos los proporcionó o alguien, pero sí están comprobados. Era, por ejemplo, que cuando empezó el programa Oportunidades Antes Progresa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, había una mayor deserción de niñas. ¿Por qué? Porque aprendiendo a aprender a leer y escribir, o en el mejor de los casos, terminando la primaria, eran las primeras que sacaban de estudiar porque decían, te van a mantener, te vas a casar. Eso estamos hablando de los años 90 del siglo pasado. ¿Qué tanto ha evolucionado o qué tanto se ha mantenido ahora que decías se siguen reproduciendo este tipo de esquemas? ¿Qué factores están influyendo? Sin duda,
lo que sigue limitando muchísimo el acceso de niñas, acceso y continuidad en los procesos educativos, tiene que ver con cuestiones estructurales, es decir, a nivel país le seguimos estando en deuda, y también a nivel sociocultural sigue existiendo en todos los aspectos. No solo hablamos de comunidades rurales o indígenas, sino también en nuestra sociedad urbana y mestiza de diferentes grados educativos, es que la asignación del rol materno y de esposas, ¿no? Entonces, mientras no rompamos esto, es decir, cada quien puede elegir serlo, pero eso no tendría que limitar mi derecho y mi acceso al trabajo, a la equidad, a la educación completa, ¿no? Todo eso. Y eso, pues lo que genera son espacios de discriminación, que ahorita podemos hablar sobre eso. Si tienen ustedes la decisión como mujeres de ser mamá y ser esposa, no tiene que ser una u otra. Ajá. Pueden elegir o deberíamos poder elegir que además quiero ser una profesionista, una cocinera, lo que cada quien vaya decidiendo. Lo que nos dice la doctora Mónica Luna es que no siempre hay las condiciones como país, pero esto empieza muchas veces desde esquemas de costumbres, de prácticas culturales, de pensamiento que escuchamos desde muy chiquitas en nuestro entorno más inmediato, papás, hermanos, abuelos, abuelas, en fin. Y bueno, pues sobre esto vamos a ir platicando porque queremos preguntarle a qué nos estamos enfrentando en materia de discriminación y violencia. Ya lo hemos dicho en muchos programas, necesitamos hacerlo visible, darnos cuenta y no pensar que es natural o que es normal. Y bueno, para eso le hemos invitado porque muchas veces estas discriminaciones o estas violencias las vemos como normales al momento de empezar a decidir si nos gustan o no nos gustan las ciencias, las matemáticas, en fin. Así que bueno, de esto y más vamos a platicar regresando de la pausa. Continuamos para charlar con la doctora Mónica Luna, quien es, bueno, pues experta en estos temas y bueno, con esta fecha que acaba recién de ocurrir del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Por qué no estamos como ocupando estos puestos protagonistas que deberían estar siendo ocupados al menos 50-50 por parte de mujeres y niñas? Continuamos. Ya decíamos que si más o menos a nivel mundial somos un poquito más de la mitad de la población, ¿cierto? Sí. Poquito más de la mitad de la población somos mujeres, deberíamos estar ocupando prácticamente la mitad de todos estos espacios que ocupan tradicionalmente los hombres. Y solo digo tradicionalmente porque se ha convertido justo en eso, solo una tradición, una costumbre, un esquema que hemos repetido porque venimos de una sociedad con una visión muy machista en muchos lugares. Así que bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Vemos que han cambiado mucho el discurso, pero en el fondo realmente seguimos enfrentando o siguen enfrentando todavía muchas mujeres cuestiones de discriminación y de violencia, particularmente en los ámbitos educativo y laboral, donde parece que no se ve, pero que ahí está. Sí. De hecho, es importante hablar sobre discriminación. El hecho de que niñas y mujeres no estemos accediendo en la misma cantidad y calidad de espacios científicos, lo que rebota es una discriminación. No puedo acceder porque hay elementos que me están discriminando. Y aquí es muy importante establecer qué es la discriminación por razones de género. La discriminación por razones de género tiene que ver con todas estas creencias y estereotipos que asignan en nuestra familia, en la escuela, con los compañeros, lo que se ha generado como lo que las mujeres podemos y no podemos hacer. Y eso es una discriminación porque me empieza a empujar. Cada vez que yo tengo una discriminación estructural. Hay escuela en mi comunidad, puedo ir, no hay, me empuja para atrás. Hay bachillerato en mi localidad, puedo ir, no, me empuja. Entonces me empieza a discriminar y la misma familia nos empieza a discriminar. La discriminación hacia las mujeres por razones de género está muy anclada en los estereotipos y las políticas públicas no han logrado salvar estos estereotipos. Entonces, lo que genera es una cuestión de inferioridad.
yo no puedo, eso es para los hombres, tú mejor dedícate a estas cosas. Tenemos muchas actividades profesiones que han llamado feminizadas, porque si eres maestra de preescolar, pues solo las mujeres, ¿no? Y los ingenieros que andan allá construyendo autopistas, pues solo hombres. ¿Tú cómo crees que vas a andar allá como mujer? Entonces son muchos prejuicios los que nos están discriminando. Y si esos prejuicios no los transformamos en nuestros ámbitos educativos y laborales, nos discriminan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se traduce esta discriminación? Se traduce en violencia. Se traduce en violencia en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Ahora que decías, perdón, este tema de la discriminación a veces está muy invisible. Por ejemplo, cuando tienes la posibilidad de cursar la prepa, de ir a un bachillerato, pero por tu condición de mujer se complica más porque el camino está oscuro, no hay un transporte adecuado, no hay vigilancia, y entonces te arriesgas en tu condición de mujer a hostigamiento, algún tipo de violencias, asaltos, que dirás, bueno, pero el mismo camino oscuro lo transitan los hombres, los varones. Sí, pero en tu condición de mujer te vuelve un poco más vulnerable, y si el gobierno no procura, o las autoridades respectivas, que todas las condiciones de aquí a la prepa estén al óptimo nivel, ¿eso también es discriminación o eso no? Es discriminación, por supuesto. La discriminación por razones de género la tenemos en todos los niveles, desde nuestra familia, ¿no? El abuelito de, no, es que las muchachitas a la cocina, ¿no? Y no, mijita, ¿usted para qué estudia eso? Mejor estudie corte y confección. Que cualquier profesión es válida para cualquier género. Eso es lo importante que tenemos que decir. Si yo determino cuál es la tuya, porque eres mujer, estoy discriminando, ¿no? Y entonces, como se traduce en violencia, también son violencias que a veces son muy sutiles. Por ejemplo, si estamos en un grupo de trabajo, hay mujeres y hay hombres en un grupo, ¿quién va a hacer la relatoría? Que las mujeres escriban, ¿no? ¿Y quién va a poner el café? Pues la compañera, ¿no? Ya trajo el café, cuando hay varones que también podrían hacerlo. ¿Quién va a hacer, no? Entonces, se siguen asignando a nivel laboral estos roles. Eso es discriminación, ¿no? Porque esto escala, y escala al nivel de, bueno, ¿y quién puede dirigir un proyecto? No, pues los hombres, ¿no? No, pues yo mejor le llevo acá la contabilidad, ¿no? O sea, esos son los puntos que nos empiezan a generar violencia. Y es muy importante hablar de la violencia porque eso nos coloca y nos da pasos atrás en acceso a la ciencia. Las últimas cifras de la ENDIRE, que es la encuesta de relaciones y violencia, nos dice que la mayor parte de la violencia que hemos sufrido niñas y mujeres ha sido en el ámbito familiar, y el que sigue es el laboral y el educativo. Y generalmente los principales acosadores son compañeros de escuela o compañeros de trabajo. Esto es muy significativo porque ahí es donde se están gestando estos procesos de discriminación, y lo que van haciendo es empujar. Tú no sabes, tú no puedes, tú para qué, tú mejor tráete las tortas, ¿no? Y pon el café y anotas. Y eso es importante para que podamos reflexionar. ¿Cómo accedemos niñas y mujeres a la ciencia y a espacios laborales de quehacer científico si nos enfrentamos a estas realidades de violencia cotidiana que nos discriminan? Esto es importante reflexionarlo en la familia, en el espacio educativo, laboral, público, para poder romper esta subrepresentación. Fíjate que me tocó en un partido de fútbol, ahora en el estadio Lastras, el partido San Luis contra Pumas. Una de las árbitros del partido era mujer, estaba abanderando ahí una de las bandas. De los 3 jueces que hay ahí, pues uno era mujer, y me tocó todavía escuchar a una persona como de 45, 50 años más o menos, gritar en una decisión ahí medio polémica que decide la árbitro, y le gritan, mejor regrésate a lavar los trastes. Yo dije, no puede ser que lo estemos escuchando en este 2024. Sí, y sí se pudo. Había una niña ahí enfrente de este señor, y voltea y le reclama, una niña de unos 10, 12 años. Entonces, bueno, me dio gusto por un lado por la reacción de la niña, pero me dio mucho coraje que esta persona es un adulto joven relativamente, que siga con tipo de violencia, porque eso es una violencia también, ¿no?
Sí, y por eso es tan importante poder reconocer que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley general está estipulando de manera muy concreta lo que es violencia en el ámbito laboral, violencia en el ámbito educativo. Si no logramos transformar esto, seguimos discriminando nuestro poder desarrollo humano. En uno de los documentos de esto que preparamos para el día de hoy, decíamos es que el acceso a la ciencia de niñas y mujeres es una cuestión de derechos humanos, ¿no? No es de voluntad. Entonces, tenemos leyes que ya nos están enunciando y protegiendo, y la cuestión es el compromiso en todos los niveles para poder transitar estos espacios y entonces poder continuar quienes decidamos o poder tener una opción de acceder a estos lugares o a estas ciencias que podrían parecernos solo para mujeres, ¿no? Un ejemplo, luego dicen, lo primero que pueden decir es que las mujeres siempre manejan mal, ¿no? Bueno, la primer mexicana que llegó ya al espacio es una joven ingeniera, ¿no? No, imagínense, o sea, manejamos cohetes. Maneja una nave espacial, ¿qué más quiere? Pero la creencia es, no, o sea, no pueden. Y ahí yo tengo una teoría que es bastante arbitraria, pero me parece que siempre lo viví de manera cercana, digamos, es que enseñan a los hombres a manejar desde más chiquitos y entonces la habilidad y la pericia la adquieren desde los 12, 13, 14. A mí mi papá me enseñó hasta los 20 y tantos años, claro. Entonces creo que ese podría explicar, pero bueno, esa es solo mi explicación. Fíjese que la doctora Mónica nos trajo una serie de cifras que bueno, ahí tú me vas diciendo si quieres comentar alguna, pero por ejemplo dice, 3 de cada 5 mujeres abandonan los estudios por falta de recursos o el embarazo o el matrimonio, que ya nos mencionaba, pero por ejemplo, 40 de cada 100 mujeres de las madres que se vieron en la necesidad de dejar la escuela fue debido a la falta de dinero. El 26 de cada 100 de estas mujeres abandonó los estudios tras ser madre por falta de tiempo. 13 de cada 100 decidió dejar de estudiar porque ya contaba con, decidió dejar de estudiar porque ya contaba con estudios de licenciatura. Ajá. Y 8 de cada 100 madres desertaron debido a la falta de apoyo de su familia o su pareja, es decir, no hay condiciones para que sigamos decidiendo en función de lo que nos conviene personalmente, de lo que queremos o a lo que aspiramos. Y por otro lado, 22 de cada 100 madres profesionistas que sí continuaron con sus estudios, 19 decidieron seguir tras el ingreso de sus hijos a la guardería o a la escuela, es decir, tuvieron que quedarse a cuidar, a criar en esos primeros años, 3 o 5 años, y solo 6 de cada 100 continuaron cuando sus hijos llegaron a la adolescencia. O sea, estamos asumiendo la crianza al 100%, como si no hubiera un papá. En el caso de donde los haya, deberían asumir, ¿no? Repartirse esas tareas, esta chamba. Y también, vuelvo a lo que es importante, también es una responsabilidad estructural. Es decir, ¿por qué no tenemos una guardería aquí? Conocí a una investigadora del Colegio de la Frontera Norte y ella me contó que en el COLEF tienen guardería. Y a la guardería pueden llevar sus pequeñitos y pequeñitas las estudiantes de maestría y doctorado y algunas de las investigadoras, ¿no? Porque además muchas investigadoras entramos en este punto todavía en edad reproductiva. Entonces yo dije, es que qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que una institución, centro público, tenga en sus instalaciones. Entonces es una cuestión también de asumir que la crianza no es solo una responsabilidad individual de asignación a las mujeres, sino que necesitamos una tribu, ¿no? Y parte de esa tribu también tiene que haber responsabilidad estatal, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos jovencitas con embarazos y que van a la prepa y hay que llevarse la bendición? Muchas maestras decimos tráiganse la bendición, ¿no? Pero hay muchos maestros que les ofende, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que terminan haciendo? Retrayéndose para, y se van limitando. ¿Terminan por desertar? ¿Y qué significa? Que van a poder acceder a trabajos mucho menor pagados, perdón, trabajos más de autosubsistencia y que a su vez el que ellas logren menor nivel académico y educativo significa un menor nivel para sus hijos e hijas.
Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando en el marco de este Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y por qué no llegan a estos espacios como quisiéramos. Una pausa y volvemos. Los alumnos de la 9ª generación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis llevaron a cabo el pasado 2 de febrero el relanzamiento de la revista Epectasy. Esta revista estudiantil semestral plasma las preocupaciones e intereses actuales de los alumnos dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades, adoptando un tinte internacional con una vista más amplia abarcando diversas disciplinas. Actualmente, la revista cuenta con convocatoria abierta donde recibirán textos literarios, académicos y producciones gráficas, donde podrán participar alumnos de bachillerato hasta nivel superior. Consulta todos los requisitos en las redes sociales del Colsan y de Epectasy. Tienes hasta el 8 de marzo de 2024 para enviar tu propuesta. Sé parte de la difusión del conocimiento, diálogo e investigación de Epectasy. Cuando somos niños, niñas, mucha gente suele preguntarnos ¿qué quieres ser de grande? ¿A qué te vas a dedicar cuando crezcas? Y esa pregunta tiene que ver, tiene mucho impacto en las vidas de estos pequeños y pequeñas, pero hoy particularmente estamos hablando de las niñas. Esto se le llama horizonte de vida, pero la que nos va a explicar de qué se trata es nuestra invitada. Doctora Mónica Luna, cuéntanos, ¿qué es el horizonte de vida? Esta es una proyección. Efectivamente, cuando somos niñas, nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y entonces ahí uno se imagina y empieza a decir un montón de cosas de acuerdo a la caricatura que viste, a lo que es tu mamá o a lo que ves que es alguien que tú admiras. Y entonces ahí desde yo quiero ser astronauta, sobrecargo, piloto de avión. Y entonces cuando tú le preguntas a una niña pequeña, va a responder de verdad desde el fondo de su alma y su corazón. Horizonte de vida quiere decir que yo tengo un punto de salida y un punto al cual quiero llegar. Desafortunadamente, este horizonte de vida es muy limitado para muchísimas niñas y adolescentes en nuestras comunidades todavía hoy. Y no tiene que ver solo con una cuestión económica, ¿no? Tiene que ver con estereotipos y creencias de género. Entonces, el horizonte de vida lo que me va a hacer es, de mi realidad y mi contexto, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, hay una limitante y una discriminación en el horizonte de vida de niñas y mujeres, porque si a mí me empiezan a decir, no, es que eso de ingeniería es para los hombres, yo corto mi horizonte de vida. No, es que eso de mecánico electricista es para los hombres, yo corto, yo empiezo a limitar. ¿Y qué tal que soy muy buena? ¿Qué tal que soy muy buena para ver cosas de cables, para nanotecnología, para cuestiones satelitales? O sea, ¿qué tal que soy muy buena para eso, pero por creencias y estereotipos me empiezan a limitar? Ahí mi horizonte de vida se acorta. Hay otro punto que tiene que ver con condiciones sí estructurales y que tiene que ver con niñas en comunidades indígenas y en comunidades rurales. Y esto lo he visto ahora en diciembre y enero estuve haciendo trabajo de campo en Chiapas, y ahí el horizonte de vida para las jovencitas que están terminando, ni siquiera terminando, que están cursando secundaria, es no terminan, y el horizonte es irse o juntarse con hombres más igual de jóvenes que ellas o más grandes, e inmediatamente ser madres. Esto es muy desafortunado y insistimos, la elección de la maternidad tendría que ser eso, una elección, ¿no? Pero estoy hablando de jovencitas de 13, 14 años embarazadas. Que todavía no tienen como la condición psicológica, económica, nada, ¿no? Madurez necesaria, Ajá. ni física, Sí, claro. para ser mamás. Entonces es muy doloroso toparte con que hoy en el 2024, 2023, el horizonte de vida de millones de niñas y mujeres, y yo puedo decirlo en Chiapas, pero puede ser aquí en San Luis, puede ser en Altiplano, puede ser, es ser
madres, ni siquiera terminan la educación primaria o la educación secundaria. La educación básica, que por ley es la secundaria. Entonces, el problema es que no nos podemos proyectar más allá si somos discriminadas en nuestros puntos. Entonces, no nos podemos proyectar como científicas tampoco, porque eso es para hombres, eso es muy difícil. Y hay otro impacto, por ejemplo, en los horizontes de vida. ¿Cuántas de nosotras que logramos terminar una licenciatura continuamos a un posgrado, a una maestría? Bueno, ¿y cuántas de nosotras continuamos a un doctorado? ¿Y cuáles son los costos que hay también a nivel de vida personal para lograr estos logros profesionales que los varones no tienen? Son costos diferenciados, y entonces en esos costos diferenciados lo que sucede es que nos topamos con un sistema patriarcal que empieza a limitar, y entonces quienes hemos logrado avanzar por diferentes circunstancias a otros puntos, hay techos de cristal, ¿no? Entonces el techo de cristal es otro punto que la ONU señala mucho cuando habla de mujeres en la ciencia, porque dice, bueno, si tengo una investigadora con esta capacidad, con este tesón, con esta, ¿no?, ¿por qué no llega a puestos directivos? ¿O por qué no están dirigiendo más proyectos? ¿O por qué se le limita el financiamiento? Entonces, en todos los niveles, lo que vemos es que nuestro horizonte de vida puede verse interrumpido por un sistema patriarcal y de creencias y de misoginia. Y como leías hace rato en las cifras, ¿no? Hay muchas mujeres que logran hacer un posgrado, ¿no? Y luego dicen, quiero ser mamá también porque es algo importante en mi vida. Y lo hacen y entonces se retiran del espacio laboral, académico, científico. Es muy complejo que puedan volver a ocupar esos espacios. Es muy complejo. Y es que no hay ahí desde el Estado, desde las políticas públicas, las condiciones para permitir que en tu condición de mujer que decidió ser mamá, compitas en medianas condiciones de equidad con los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen que esperarse los 9 meses de la gestación, los meses de la crianza, los de los primeros días o los primeros meses. Y entonces había una... no me acuerdo si qué tan reciente es, pero sí había una nueva condición para otorgar becas a mujeres en donde se prolongó un poco más la edad de mujeres contra hombres. ¿Por qué? Porque ellas no tenían que, y los hombres no tienen que posponer esta condición de ser mamás. Y acá parece que es una condición, una decisión, mejor dicho, que te va a costar tu carrera profesional. Sí. Si eres mamá, ya no estás en condiciones de ser gerente en la zona industrial, porque los horarios, porque los traslados, porque los niños, te empieza a condicionar y a discriminar, no solo en las carreras académicas, lo he visto también en espacios laborales, ¿no? Sí, porque aquí hay algo que nos ha transformado, y esto es lo que hemos dicho, la puerta giratoria. Las mujeres hemos salido y estamos ocupando cada vez más, con más energía, los espacios laborales afuera, pero los varones siguen sin entrar al espacio de crianza y al espacio doméstico. Entonces, aunque existen muchas jóvenes madres y mujeres ya profesionistas en edades, ya con trayectorias consolidadas, en zona industrial, como CEOs en muchas empresas, en puestos de la academia, hay un costo social, ¿no? Y siempre hay una recriminación o una especie de sí, pero trae descuidados a los hijos, ¿no? Sí, pero pues estás soltera, sí, pero por eso no. Y lo que pasa es que no sucede con ellos, ¿no? Y entonces lo que aquí también tenemos que romper nosotras en nosotras mismas es esa crítica a la compañera que también trabaja, ¿no? O sea, se trabaja dentro de la casa y se trabaja fuera de la casa, y ambos espacios son completamente válidos, y todas las personas tendríamos que tener esta garantía del derecho a elegir, ¿no? Y si yo quiero elegir ser científica, ser astronauta, ser matemática, que en la escuela no se me desincentive, porque no, pues tú para qué aprendes eso de física, ¿no? Las niñas, y hay muchísimas niñas con muchas habilidades para el pensamiento lógico matemático, que tal vez solo bastaba que se le explicara tantito más para que pudiera despuntar, pero se vende
esta idea de, no, pues las niñas, el socioadministrativo es el que está más lleno, ¿no? A eso es iba. que es bien difícil las matemáticas, no son difíciles. Es que al físico solo se van los hombres porque van a ser ingenieros. Sí. ¿Y qué? ¿Las niñas no pueden ser ingenieras? Sí, y eso tiene que ver nuevamente con la reproducción de estas creencias y lo que nos toca es romper esas creencias. Y a quienes estamos en aula frente a grupo, mucho más en espacios de primaria, secundaria, bachillerato y también en estos espacios de posgrado, es decir, tú tienes que ver a las personas y tienes que aportar el desarrollo de todo su potencial, ¿no? Y ese potencial no tiene que ver con que tú creas que las mujeres solo son para la cocina, ¿no? Que solo le van a servir las medidas para ver cuántas cucharadas pone, sino que de verdad poder reconocer la gran potencialidad que tenemos y que si no podemos desarrollarla es por discriminación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper. Porque desde muy chiquitas vamos aprendiendo que las matemáticas no se nos dan, que si el cerebro de las mujeres está diseñado para no sé qué cosas, no es cierto. Y ahí, lamentablemente, pues todos vamos abonando un poco, papás, maestros, y creo que has dado una frase importantísima. Ahí los educadores, los padres, los hermanos, en fin, todas las personas que rodean a las niñas, deberíamos ver solo personas, que no nos importe si son hombres o mujeres, son seres humanos que tienen que desarrollar su potencial en lo que prefieran. Y si ya fue su elección informada, dedicarse a las artes, dedicarse a lo que quieran, que se vayan al socioadministrativo, a las humanidades, pero que ya decidieron que a lo mejor, pues efectivamente, sus habilidades, su gusto, su vocación no está en la física o en la química o en el cálculo o en estas ciencias que siempre se nos ha vendido, que bueno, pues son para hombres. Cuéntanos un poco por qué es relevante tener una participación activa de niñas y mujeres en la ciencia, porque ese es un punto también importante. Yo había escuchado a alguna política por ahí ya de nivel nacional que nos decía, es que las mujeres le imprimen un sello muy particular a las políticas públicas, porque están sensibilizadas de otra manera, desde sus necesidades. Yo no sé si eso mismo ocurra o si sea una característica, pero creo que es importante la participación de niñas y mujeres en asuntos de ciencia. Sí, esto es fundamental. Es relevante porque es nuestro derecho humano. Es nuestros derechos como humanas. El derecho a la ciencia es reconocido internacionalmente a que podamos participar en ese desarrollo, que claro que tenemos otras necesidades, otras visiones, porque históricamente se nos ha relegado. Entonces todavía hay muchos textos científicos que hablan del hombre, ¿no? Y entonces, sí, pero yo soy la que carga el agua, ¿no? Entonces, es fundamental porque nosotras somos esa otra parte de la humanidad, tenemos experiencias corporales diferentes y diversas, por estas situaciones de estructuras de roles de género, vemos qué es lo que se necesita mejorar, transformar. Entonces, ¿cómo vas a hacer ciencia si no me incluyes a mí, que soy la otra parte de la humanidad, ¿no? Como mujeres, además, como mujeres somos muy diversas, diferentes puntos de los que estemos en el planeta, ¿no? Entonces, los derechos de las niñas y de las mujeres es que tenemos un disfrute y un derecho pleno y en condiciones de igualdad a vivir libres de todas formas de discriminación. Por eso es fundamental que podamos acceder a estos espacios. También porque tenemos esta otra sensibilidad para poder generar otros instrumentos que puedan ayudar a desarrollarnos. Por ejemplo, no me acuerdo si esto ya lo hemos comentado o no, pero el parto originalmente se paría en cuclillas. O, bueno, todavía en nuestras comunidades indígenas tienen ahí unas formas con rebozo. ¿Cuándo se pasó a la posición que ahora se le conoce ginecológica? Ajá, acostadas. Cuando los hombres médicos empezaron a intervenir en el parto y entonces ¿cómo el doctor se iba a agachar? ¿No? Pero, no sabía. Ajá, ¿dónde vas a hacer eso de parto? Porque me encanta, pero la cuestión es que hay toda una apropiación de los conocimientos y de los cuerpos femeninos que en la ciencia también se nos ha negado. Entonces, lo que sucedió ahí es que el doctor no se tiene que hincar, sí, pero incluso por gravedad, pues cuesta más a una mujer que pueda parir. Ahora, por ejemplo... Espérame, dejarlo ahí porque tenemos que ir a la pausa, ya me están haciendo aquí caras feas. Hacemos un corte y regresamos para seguir con estos y muchos ejemplos de cómo es importante hacer visible la discriminación y violencia que de manera cotidiana impiden que nuestras niñas y mujeres desarrollen todo su potencial. Continuamos.
Bueno, seguimos platicando con la doctora Mónica Luna y nomás nos trae una probadita así chiquitita de todo lo que han hecho mujeres en la ciencia a pesar de las condiciones que tuvieron que enfrentar. Porque, bueno, pues la historia es larga y las aportaciones muchas, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, muchas. Para prepararme para este programa estuve buscando quiénes eran las científicas, quiénes han sido las primeras científicas mexicanas y también antropólogas, quiénes han sido las primeras antropólogas mexicanas. Y la verdad es que fue muy, muy grato empezar a encontrar nombres porque, por supuesto, a nivel internacional está Marie Curie, ¿no? Tenemos grandes mujeres científicas que han aportado mucho. Yo decía, pero aquí en México, ¿quiénes? Y me pasó algo muy curioso que quiero compartir con ustedes en una cápsula, y es que empecé a encontrar y a sentirme tan motivada a seguir creando y compartiendo, y creo que entre más mujeres estamos en la ciencia hay una responsabilidad, pues no quiero decir responsabilidad, sino hay un gusto por incentivar a más niñas, a más mujeres a la ciencia. Entonces, por ejemplo, encontré que, bueno, la primera astronauta mexicana, que es una joven, hay una joven también científica en el IPN que ya logró desarrollar un sistema para eliminar el virus de papiloma humano en las mujeres, donde el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte a nivel mundial, bueno, y también en México de mujeres. Entonces ya tenemos ahí también avances. Encontré también de estas primeras geógrafas que caminaban el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Encontramos mujeres que han estado desarrollando robótica, por ejemplo, para atender el tinnitus. Y poder trabajar con electroencefalogramas. Encontré mujeres astrofísicas que luego también gracias a ellas se logró la generación de institutos de astrofísica. Encontré mujeres biólogas que están trabajando con amibas, y entonces como a través de las investigaciones que están haciendo, están trabajando o traslaparon esa investigación con estos parásitos a cuestiones de pacientes esquizofrénicos, ¿no? Y encontré una maravillosa bióloga que ella trabaja con sapos y ranas, y entonces se puso a indagar la personalidad de sapos y ranas a través de un tapete de colores. O sea, lo que yo encontré es una diversidad en mujeres en la ciencia. Encontré mujeres que lograron ser las primeras en titularse en México y tuvo que obtener un permiso de Porfirio Díaz, ¿no? Porque ¿cómo una mujer iba a estudiar biología? O sea, ¿no? Entonces, creo que lo que comparto con ustedes en esa cápsula es reconocer el trabajo de estas grandes mujeres que no se han quedado con estereotipos de género, que no se han sentado en la cocina. Quien se quiera sentar y cocinar delicioso, bienvenido, pero si quieres hacer otra cosa, si quieres explorar el universo, si quieres... También se vale averiguar un charco de agua, ¿no? O sea, ¿qué bichos hay? Si lo que quiero es desarrollar nanotecnología, si lo que queremos es hacer antropología. Encontré una cosa maravillosa de las antropólogas mexicanas, una antropóloga que yo no conocía, pero ella incluso podría ser de las primeras antropólogas feministas, ¿no? Y ella estuvo luchando en el ejército de Emiliano Zapata, ¿no? Y era antropóloga. Entonces, lo que encontré fue una gran motivación para continuar haciendo ciencia, una gran motivación para continuar compartiendo lo que hacemos desde todas las áreas, ciencias duras, ciencias exactas, y poder decir, es nuestro derecho.
Y también lo más importante es decir, es nuestro derecho, y para poder lograr que esta pasión con la que hoy yo cuento y pude construir este texto y con la que veo a mis colegas aquí, investigadoras, y que conozco a otras personas, necesitamos espacios libres de violencia en el ámbito educativo y en el ámbito laboral para poder desarrollarnos como lo que es nuestro pleno derecho y aportar a la sociedad, que esto es lo que hacemos, aportamos. Vamos a ver la cápsula que nos ha preparado la doctora Mónica Luna y regresamos para cerrar esta charla. ¿Qué hacemos las mujeres en las ciencias? Hacemos magia, con medicina, con hierbas, con estrellas del cielo y estrellas del mar. Enseñamos y transmitimos la pasión por la tierra, por los astros, por la humanidad. Subimos cerros y recogemos plantas y piedras. Hacemos botánica, poesía, novelas y cantos. Recorremos calles, trazamos con cálculos matemáticos el crecimiento de nuestros pueblos y ciudades. Creamos robots y los usamos para registrar las ondas cerebrales y modificar nuestra audición. Nos entendemos con sapos y ranas, pero ya no los besamos. Ahora desciframos su personalidad a través de tapetes multicolores. Desentrañamos las moléculas, jugamos con ellas para generar nuevas reacciones químicas que capten mejor la luz solar. Sin temor alguno, nos sumergimos en nuestras retinas, sus sombras, sus afecciones. Juntamos parásitos, bichos y bacterias, como las amebas, y a partir de ello, nos adentramos en el funcionamiento de citoesqueletos en neuronas de pacientes psiquiátricos. Con tubos de ensayo, mezclamos para hacer pócimas que curen el corazón, el hígado, que disminuyan los tumores, los humores y los amores. Creamos desde el barro espacios de conocimiento, aulas, laboratorios, institutos. Participamos en nombrar los cuerpos celestes, en develar sus gases y sus galaxias. Nos preocupan nuestras hermanas, madres e hijas, nuestras amigas, su salud y la nuestra. Nos abocamos a desarrollar tecnologías que sanen nuestros cuerpos y textos que sanen nuestras almas. Como Marie Curie, llevamos cerca de nuestro corazón un tubito con material efervescente y radioactivo que impulsa a mirar el mundo entero con profunda curiosidad, con preguntas milenarias, con capacidad inagotable por el asombro de lo cotidiano y de lo extraordinario. Nuestras mentes crecen cuando compartimos con aquellas a quienes se les ha arrebatado el derecho de cuestionar, de crear y de experimentar. Nuestras comunidades crecen cuando reconocemos nuestros logros individuales y colectivos, cuando mostramos sin miedo la amplitud de nuestras capacidades y el rico mundo interior femenino se plasma en ciencia, física, química, matemáticas, sociología, psicología, astronomía, politología, medicina. Todas las ciencias, todas las mujeres, todas las opciones. Seamos como las primeras antropólogas mexicanas, radicales. Impulsemos desde nuestros espacios de quehacer científico la sororidad, la apropiación de espacios que por derecho nos pertenecen. Si estamos llegando ya al espacio, que nada nos detenga para nombrar, visibilizar y transformar estereotipos de género que se manifiestan en las violencias, las subordinaciones y en los techos de cristal. Construyamos alternativas para espacios libres de violencia, libres de discriminaciones y con ello la ampliación del horizonte de vida de niñas y mujeres para, por y en las ciencias. Bueno, pues ya vieron esto que nos ha preparado. A mí me encanta porque este programa le ilumina el rostro cuando se apasiona con estos datos. Y es que pensemos simplemente en las mujeres. Yo me pongo a pensar en esas mujeres periodistas que tenían que firmar con un seudónimo de varón, de nombre de hombre, porque no las dejaban, porque las recriminaban o las censuraban o las estigmatizaban socialmente, o con estas mujeres de la revolución, o más allá en la independencia, ¿no? Sin ser experta en el personaje, siempre menciono a Leona Vicario, pero tenemos como muchos ejemplos a lo largo de la historia de México y del mundo, de muchas mujeres que han desafiado el entorno que les tocó vivir. ¿Qué dirías que podríamos hacer desde nuestra casa, con nuestras hijas, con las mujeres que nos rodean, para volver la mirada a estas discriminaciones casi invisibles? Una de las primeras cosas es poder ampliar el horizonte de vida. Pensemos en el horizonte, esto que veo y también lo que no veo, pero entonces poder decir lo que tú desees.
búscalo y poder apoyar a nuestras niñas, nuestras jóvenes, incluso las mujeres que ya se han retirado, que puedan regresar. Entonces, buscar, y la ONU lo dice, ¿no? Lograr igualdad y empoderamiento. Para mí tiene que ver con autonomía. La autonomía femenina requiere condiciones necesarias de derechos humanos, y este también es un llamado a nivel institucional, público, política pública. Para poder desarrollarnos necesitamos derecho a la educación, al agua, a la vivienda, a una vida libre de violencia, a la salud, ¿no? A la seguridad social. Entonces, para poder tener entonces ese desarrollo en todas nuestras capacidades. Creo que lo que aprendí de este grupo de mujeres mexicanas científicas es que ninguna se tragó la galleta de tú no puedes porque eres mujer. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues escupir la galleta, ¿no? Así, ¿no? Escupan la galleta pero pregúntense, ¿por qué no? Y entonces, para promover el acceso libre de niñas y mujeres, creo que lo que más necesitamos es cuestionar. Y somos muy buenas cuestionando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Hay respuestas que tienen que ver con garantías que el Estado nos tiene que dar. Y entonces tenemos que seguir buscando que el Estado nos lo dé. Garantías a una vida libre de violencia, ya lo decíamos, ¿no? Escuelas o instituciones que nos permitan llegar al trabajo bien, ¿no? Seguras, en casa, que respondan a nuestras necesidades, guarderías. Entonces, esto es una cuestión colectiva, es una cuestión personal y es una cuestión de compartir, ¿no? O sea, que entre más podamos decir si es posible y apoyar a nuestras estudiantes y otro personal, pues vamos a ir impulsando para romper esta inequidad de niñas y mujeres en la ciencia. Creo que horizonte, ¿cómo le llamaste? Horizonte de vida. Horizonte de vida tiene la clave, ¿no? En no limitar, no decirles no vas a poder, al contrario, alentarlas, sí que se informen, sí que revisen y en función de ese conocimiento tomen una decisión mucho más consciente, mucho más informada, y eso creo que nos va a ir cambiando el panorama a todos. No podemos permitir que nuestras niñas se queden con solo el ejemplo de las mujeres más inmediatas, porque era otra circunstancia la que vivíamos y eran otras realidades. Hoy ellas tienen un poquito mejor entorno, así que pues alentemos ese horizonte de vida para que no se queden nomás aquí y no se quieran casar a los 13 y tener hijos a los 14, porque hay mucho más destino si su horizonte de vida se puede ir ampliando. Doctora Mónica Luna, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto siempre. Sabemos que anda súper movida, está entre Chiapas, México, San Luis, etcétera, y bueno, pues le agradecemos que nos haya dedicado estos momentos. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, les recuerdo que el programa se estrena mañana miércoles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela muy bien, hasta la próxima, los dejamos con la Agenda Colsan. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de Agua y Sociedad realizará la charla Historia de la Exploración Botánica en San Luis Potosí, el 15 de febrero a las 10 horas en la Sala de Seminarios 3 del Colsan. La doctora Neira Alvarado presentará su libro La restitución etnográfica a prueba de los niños, el 15 de febrero a las 12 horas en el Salón Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Se llevará a cabo el Seminario de Masculinidades, Enfoques Históricos y Etnográficos, del 26 de febrero al 1 de marzo en la Sala de Seminarios 10 del Colsan. Para mayor información puedes mandar correo a fernando.alanis@colsan.edu.mx. Próximamente se realizará el seminario online de Ciencias Sociales Computacionales, a cargo del Dr. Antonio Aguilera a partir del 7 de marzo. Consulta nuestras redes sociales para mayor información. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos